Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, presidente, por la invitación para estar hoy aquí. Después de los múltiples elogios de José Miguel, estoy un tanto abrumado, pero yo creo que seguramente ha quedado claro que yo, que soy funcionario público desde ahora hace 30 años, mi carrera como directivo público, como responsable político, la he tenido fundamentalmente en los gobiernos del presidente Aznar. Por lo tanto, la oportunidad de estar hoy aquí en la sede de FAES y contribuyendo al debate, a la reflexión, acompañado de muy buenos amigos como Javier Zarzalejos, como Ignacio Starloa, pues de verdad que es un auténtico privilegio, una auténtica oportunidad, y máxime cuando me dan un huequecito en un curso tan sugerente y tan atractivo como el de la democracia española del 2015, propuestas de reforma y proyectos de ruptura. De verdad que es un auténtico caramelo, es una oportunidad y espero ser capaz de aprovecharla. Decía José Miguel que en esta legislatura intensamente reformista, en la que estamos trabajando muy duramente desde el Partido Popular y desde el Gobierno del presidente Rajoy en promover las reformas que España necesita para ser capaces de consolidar el estado del bienestar, de consolidar nuestro Estado de Derecho, de recuperar la situación económica y crear empleo. También la justicia tiene un protagonismo muy importante en esa agenda reformista y, como sabemos todos los que conocemos un poquito la dinámica parlamentaria, nada se puede hacer desde el Gobierno si no se cuenta con el apoyo del grupo parlamentario y si no se cuenta con ponentes y en particular con un portavoz en la Comisión de Justicia, como ha sido en esta legislatura José Miguel Castillo, que se ha desvelado, como bien decía Iñaki Starloa, como un magnífico diputado y como un colaborador necesario en todos los proyectos de reforma que estamos llevando a cabo, y que yo confío, con el legítimo orgullo de quien dirige un equipo y quien hereda la labor del ministro anterior, de Alberto Ruiz Gallardón y todo su equipo, que vamos a finalizar una legislatura importante, relevante, de fortalecimiento del Estado de Derecho, de mejora de nuestra justicia y de fortalecimiento también, en última instancia, de nuestra democracia. Hablaré de las reformas en materia de justicia, pero me gustaría aprovechar la oportunidad de este desafío de propuestas de reforma y proyectos de ruptura para hacer alguna consideración anterior, más de carácter general. Y empiezo con una reflexión sobre que el pasado 15 de junio el Reino Unido conmemoró, con toda la pompa, con toda la circunstancia que la ocasión requería, el 800 aniversario de la Carta de las Libertades, que un grupo de nobles obligó a firmar al rey Juan I en 1215, hace, por lo tanto, como digo, 800 años. Hubo algún debate sobre la utilización política de un acto de esas características. Lo cierto es que fue un acto de celebración nacional en el Reino Unido unánime, y ciertamente tenían razones para ello. La actualidad de ese documento, de esa Carta Magna, que empezó a cambiar las mentalidades inglesas y que, andando el tiempo, en gran medida las de todo el mundo, todas las sociedades occidentales, en un siglo tan temprano como el siglo XIII, se explica paradójicamente por el hecho de que no propició ya entonces un vuelco inmediato de las instituciones, sino que lo que produjo aquella Carta Magna fue un cambio muy paulatino, pero también es verdad que sabiendo que no había marcha atrás. Sobrevivió la Carta Magna británica incluso a la arbitrariedad del Estado absolutista, pues la semilla ya estaba plantada y no tardaría en germinar en la Ilustración británica. En otras palabras, el aniversario de los orígenes constitucionales de la que sería, y la que es posiblemente la más sólida democracia de Europa, demuestra la perdurabilidad de los cambios que se operan mediante procesos de reforma frente a otras que tienen un carácter mucho más superficial y, yo creo, por lo tanto, ineficaces, que se basan en proyectos de ruptura. La Carta Magna inglesa se convirtió también en el embrión del Estado de Derecho al fijar un principio que hoy nos puede resultar ya común a todos, pero sin duda muy relevante, aquello de que nadie está por encima de la ley, y a partir de ahí se fue modelando un modelo de monarquía parlamentaria que ha servido a los británicos para salir, por ejemplo, airosos de tres grandes guerras, de tres guerras globales, la napoleónica más las dos mundiales. Y sin embargo, frente a eso, por ejemplo, la revolución de Cromwell no valió para otra cosa más que para hacer más firme la rectificación, para confirmar la monarquía y para vacunar el país contra cualquier tentación de ruptura. De modo que una primera lección
que yo creo que podemos sacar. Si alguien quiere cambiar algo y que ese cambio arraigue, que ese cambio se consolide y que ese cambio no se pierda, debe hacerlo necesariamente mediante un proceso de reforma. Si alguien objetara que el caso inglés es un caso singular y que, por ejemplo, Estados Unidos o Francia accedieron a la democracia por la vía de la ruptura, yo creo que hay que hacer algunas matizaciones. Por ejemplo, el hecho de que la Revolución Americana fue la síntesis de una realidad social previa que no contrastaba consigo misma, sino que contrastaba con la metrópolis lejana, y que por lo tanto tiene parte de reforma pero parte también de revolución. Y en el caso de Francia, yo creo que podríamos preguntarnos hoy si sus convulsiones sirvieron para implantar más eficazmente el modelo democrático o más bien si por el contrario lo que la violencia suscitó fue una serie de resistencias que hoy todavía se expresan, por ejemplo, en una extrema derecha muy articulada y con una gran tradición que posiblemente es hereditaria de las guerras contra el campesinado de la Vendée y en general de la época del terror. Bien, los organismos que evolucionan se suceden a sí mismos en el tiempo, aseguran su continuidad. Por eso, la definición que hace el politólogo italiano Giovanni Sartori proporciona una definición de las democracias como la de los sistemas flexibles que pueden ser reformados mediante procedimientos que esperan recibir y tratar las demandas sociales. Y de ahí que sepamos que los regímenes autoritarios, los regímenes dictatoriales se caracterizan precisamente al revés, por su incapacidad para evolucionar, porque precisamente cuando evolucionan suelen tender a la desaparición. La historia de España está cuajada de intentos reformistas que ciertamente fracasaron. Si he mencionado la Carta Magna inglesa, es justo que recuerde también las Cortes de León, que son anteriores incluso, de 1188, hasta el punto de que la UNESCO ve en aquellas Cortes de León el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Pero es verdad que si ya saltamos, no me voy a hacer un recorrido histórico completo, no quiero cansaros a estas horas de la tarde, pero si saltamos al siglo XVIII, donde seguramente se hallan las bases más próximas a nosotros de la democracia moderna, encontraremos sin duda dificultades muy notables. El siglo de las luces fue en España el siglo de Carlos III y de los llamados novatores, los hombres de mente abierta que quisieron incorporar a nuestro país los cambios que por entonces se gestaban en Europa. Y no pudieron, la verdad es que no pudieron, sino de un modo muy superficial, fundamentalmente por falta de base social. Las sociedades económicas de amigos del país son un meritorio esfuerzo, pero yo creo que también su entorno entonces no las comprendió. Sin industria, sin comercio, sin una burguesía emprendedora y con un sistema de enseñanza aún muy alejado de las corrientes europeas, la Ilustración española, que sin duda brilló por sus individualidades, Jovellanos, Florida Blanca, sin embargo, no fueron capaces de hacer extender sus ideas al conjunto de la sociedad, al conjunto de los ciudadanos, no fueron permeables al conjunto de la sociedad de entonces. La Constitución de Cádiz sin duda es un hito de gran importancia, pero su azarosa vida, con sus sucesivas vigencias, con sus derogaciones, también en alguna medida revela, en mi opinión, su falta de sustrato social. El regreso de Fernando VII, no ya en 1814, cuando casi era un regreso lógico, sino en 1823, a manos del antiguo invasor al que con tantos sacrificios había combatido, demuestra eso mismo. Hay autores que ven en el tortuoso siglo XIX español la evidencia de esta falta de apoyo social del proyecto liberal en la propia sociedad española. Emilio Contreras, en su ensayo España, un éxito efímero, reflexiona sobre la debilidad de los dos partidos de entonces, del Partido Liberal y del Partido Conservador, que son en realidad dos facciones de una misma corriente cuyos valores no siempre fueron compartidos por el conjunto de la población. Por ahí, la resistencia del carlismo y su capacidad para dividir la sociedad española y para paralizar todos los avances. Y de ahí también una cierta ausencia de espíritu cívico que todo lo fía al poder de un Estado
bien es verdad que un Estado más bien endeble, al que se le pide que resuelva todo, pero que no cuenta con la participación activa de los grandes sectores del país. No deja de ser expresivo el hecho de que cuando Sagasta consigue aprobar el sufragio universal masculino en 1980, la participación no supera al 40% del censo, como manifestación de esa falta de base social de las reformas. En todo caso, con todo ello, lo cierto es que la Restauración pone orden y trae estabilidad a nuestro país. Vicens Vives dice que fue un acto de fe en la convivencia hispánica. Su espíritu reformista se traduce en algunas leyes de magnífica factura jurídica que han resistido hasta llegar incluso hasta nuestros días, hasta algunas reformas que hoy estamos incorporando. El Código Civil, la ley hipotecaria, las leyes de enjuiciamiento civil y criminal son fruto de aquella magnífica época reformista. Pero el sistema no conseguirá, ese sistema, a partir del cambio de siglo, incorporar una realidad social nueva de aquel tiempo, las clases trabajadoras que se van constituyendo como manifestación del nuevo capitalismo incipiente. Tampoco lo logró el socialismo, porque el anarquismo siempre fue la opción preferente y demostró en todos los países ser un movimiento político inasimilable. Por lo tanto, se trunca así, en medio de clima de violencia, el intento reformista de más calado de los que desde entonces se habían puesto en marcha en España. Aunque nunca nada fracasa del todo, ciertamente, y tampoco en este caso, salvo por el hecho fatal de que el moderantismo de la Restauración española no encontró sucesor en aquel entonces. De modo que con la dictadura de Primo de Rivera concluye, una vez más, un intento modernizador fallido en el que protagonismo ha correspondido a la burguesía conservadora. Tras la caída de la dictadura, la burguesía progresista tuvo otra vez una oportunidad en 1931 y la volvió a desaprovechar. Aunque aquí también, sin duda, como cualquier proceso histórico, hay que poner en valor los logros puntuales, sobre todo por lo que hace, por ejemplo, al campo constitucional, al campo social, donde se introducen las ideas de Kelsen, donde aparece por primera vez nuestro Tribunal de Garantías Constitucionales, antecedente de nuestro actual Tribunal Constitucional. Pero con todo ello, el proyecto de la Segunda República no logró integrar a la derecha, cuya legitimidad no es en el fondo reconocida cuando gobierna entre 1933 y 1936. La fragmentación parlamentaria, la debilidad institucional llegó a ser pavorosa en aquella época. Llegará a haber hasta 33 grupos parlamentarios entonces y hasta el estallido de la Guerra Civil 19 gobiernos, de media uno cada 3 meses. En pleno auge de los totalitarismos en Europa, nadie, ni a izquierda ni a derecha, quiso ensayar entonces otra vía más que la de la ruptura. Y la consecuencia fue, como bien sabemos, traumática como nunca en ningún otro momento de la historia de España. El enfrentamiento civil y la pérdida de las libertades democráticas hasta el año 75. Por lo tanto, los intentos de reforma en España hasta entonces, abortados siempre por esa tentación rupturista que no conduce sino a un retroceso en los procesos de progreso y en los procesos de adaptación histórica. Yo creo firmemente que el éxito de 1978 y las casi 4 décadas de desarrollo y convivencia posteriores consisten precisamente en haber aprendido todos juntos el alto precio de interrumpir ese proceso de evolución de los sistemas sociales e institucionales. La opción de la ruptura siempre ha estado ahí, pero los protagonistas de la transición, que en primer lugar son todos los españoles y luego las figuras políticas que han protagonizado este proceso, siempre han sentido como una amenaza el proceso de ruptura. Contreras ha relatado en el libro que antes he mencionado cómo los servicios demoscópicos, que fueron también el embrión del actual Centro de Investigaciones Sociológicas, detectaron constantemente en aquella etapa un estado de opinión muy mayoritario en la opinión pública española que demandaba cambios ordenados, que demandaba cambios por las vías de las reformas, que daba claramente la espalda al régimen anterior y que oponía firme resistencia a cualquier opción revolucionaria. Los españoles fueron ahí por primera vez en su historia reformistas por convicción, y eso trajo consigo no ya
la primera Constitución española, pero yo sí creo que podemos calificar la primera Constitución de todos los españoles, la Constitución que acogía las reivindicaciones de todos, con las lógicas y necesarias cesiones también de todos, salvo quizás de algunos nacionalistas que hoy todavía siguen manteniendo programas de máximos. La del 78 fue la primera Constitución ratificada en las urnas por los ciudadanos y la que más tiempo, año y medio, tardó en fraguarse, en elaborarse, precisamente por su carácter meditado, por su carácter consensuado. A diferencia de España, en otros países de nuestro entorno, ya en aquella época sí que hubo un proceso de ruptura, ciertamente, o al menos algo muy parecido a ello. Pero, por ejemplo, el caso de Portugal. Hoy podríamos decir que Portugal es un Estado más democrático que España por haber elegido la vía de la ruptura frente a la vía de la reforma. Yo no lo creo en absoluto. La etapa comprendida entre el 78 y el 2004, yo creo que la podríamos calificar perfectamente como la etapa de la moderación. Es justo reconocer que aquel Partido Socialista de entonces, tan distinto del de hoy, no incurrió en salidas de tono radicales. Mantuvo a España en las instituciones occidentales, pactó con empresarios y con trabajadores y asumió también, aunque fuese tímidamente, el desarrollo de la economía de mercado. Esa moderación facilitó el verdadero despegue de España entre 1996 y 2004, que fue cuando nuestro país cobró de verdad una verdadera importancia en Europa, cuando España sale al exterior, cuando se incorpora con papel protagonista al proceso de globalización de nuestra economía. La entrada en el euro quizás también es un símbolo que representa esa gran transformación de España conseguida una vez más, como todos los grandes procesos, no a través de la ruptura, sino por la reforma. Y además inspirada e impulsada por un Partido Popular que ha hecho siempre de la reforma una bandera que ondea. La tentación rupturista ciertamente no ha desaparecido, nunca ha desaparecido por una parte de la izquierda. Y Rodríguez Zapatero empezó a cuestionar ya la validez de ese pactismo reformista de la transición y empezó a descubrir nuevos temas, y ello obedece a un fenómeno ya muy estudiado y criticado también por una de las mentes más lúcidas del ámbito socialdemócrata, Tony Judt. Judt se desespera al constatar cómo el proyecto de justicia social de la socialdemocracia clásica se agota a comienzos de los 70 del siglo pasado y se ve sustituido por una serie de políticas culturales de reivindicación particularista que dejan de lado los aspectos tradicionales como la cohesión social, por ejemplo. Huérfano de un proyecto atractivo, la socialdemocracia vivió su canto del cisne en la tercera vía de Tony Blair, se desdijo en la Alemania del canciller Schröder y hace un último intento, yo creo que en tanto manierista, con las teorías del republicanismo de Petit, entre otros. La consecuencia es que a través de esta última escuela de pensamiento se ha introducido una, en mi opinión, peligrosa descalificación de la democracia representativa en favor de sistemas participativos y asamblearios. Porque subyace, digo que es peligroso porque subyace aquí una idea de que solo la participación directa es legítima, que la delegación de las decisiones en un representante democrático no tiene esa legitimidad. Tenemos que reconocer que esa tesis, que esa falacia, si me permitís la expresión, ha tenido un cierto éxito hasta el punto de que en España está impulsando inicialmente una izquierda que, incluso con un cierto corte leninista, ha crecido bajo este disfraz asambleario a partir de las acampadas del 15 de mayo del 2011. Todos recordamos aquellos eslogan hoy todavía repetidos por algunos como mantras de no nos representan, hasta que algunos se atribuyen a sí mismos ser los únicos representantes de la gente, y esos movimientos han conseguido devorar a un partido como Izquierda Unida, desplazar, como están desplazando al Partido Socialista, y quizás convertirse hoy en el único oponente real que tiene el Partido Popular. Y esa es la encrucijada en la que estamos hoy, en la que hoy nos encontramos, la de un centro reformista que ha sido capaz de promover y proponer a los españoles un conjunto de reformas que nos ha salvado de la intervención exterior, que nos ha salvado de la quiebra, que nos ha salvado de la salida del euro,
un horizonte al que hoy se acercan los griegos como consecuencia de un liderazgo absolutamente simétrico a lo que puede ser hoy la nueva izquierda española, frente, como digo, a un proyecto de ruptura que sorprendentemente tiene como modelo la Venezuela bolivariana y sus ya conocidas ideas de qué es la libertad y con qué medios se alcanza la justicia social. Una vez más, reforma frente a ruptura, pero esta vez afectando a lo más relevante, a la norma fundamental de la convivencia, que es la que los partidarios de la ruptura se permiten el lujo de calificar como un candado y los demás, sin embargo, concebimos como el medio a través del cual hacer posible la adaptación a los retos que hoy tiene España planteados. Hay que decir que ninguno de estos retos, con la excepción quizás del terrorismo, ha sido hasta ahora más complejo y más dramático que el de la gran recesión económica vivida desde el año 2008, desde el otoño del 2008. Y nuestro marco constitucional nos ha hecho posible superarlo y poner a España en la senda de un crecimiento y un desarrollo que puede volver a garantizarnos un lugar entre las naciones decisivas durante este siglo XXI. El regreso del reformismo en 2011 ha supuesto, por lo tanto, en mi opinión, la recuperación del camino del progreso que inició en el año 1978, que encarrilaron los gobiernos de la OCDE, que aprovechó Felipe González y que desarrolló brillantemente los gobiernos del presidente Aznar entre 1996 y 2004, antes de que el Partido Popular haya tenido que tomar de nuevo el timón en medio de lo peor de la tormenta para llevar a buen puerto esta nave durante la segunda década de este siglo. Ahora se trata de saber, ni más ni menos, si los españoles queremos seguir el camino de Grecia o más bien queremos recorrer nuestro propio camino que con tanto esfuerzo hemos abierto en los últimos años. Y esta disyuntiva se plantea también en un escenario complejo, en un escenario diverso, en un escenario de cambio cultural muy relevante. Las redes sociales, los navegadores, los sistemas de Big Data han impuesto una transparencia total de las acciones, de las ideas y de las costumbres de quienes se sirven de la tecnología. Podríamos preguntarnos desde un punto de vista liberal si no es cierto que la autonomía del individuo se ve hoy amenazada por todos estos condicionantes y qué significa hoy conceptos tales como el de la libertad o el de la privacidad. Pero, aunque en apariencia y por su carácter colectivista, la que se adapta mejor a este cambio supuestamente es la nueva izquierda, que en realidad de nueva tiene poco. Es tan vieja en su concepción de partido que concibe como una vanguardia revolucionaria aquella en la que un puñado de hombres deciden asaltar los cielos. Esa es la gran aportación innovadora. Yo creo que los valores reformistas en este contexto son, en última instancia, los más eficaces para seguir evolucionando dentro de este modelo social que sigue necesitando de principios irrenunciables de libertad, de privacidad y de valoración del individuo como un fin en sí mismo y como una parte de la colectividad. El derecho al olvido, por ejemplo, que estamos promoviendo a través del Reglamento Europeo de Protección de Datos, me parece un magnífico ejemplo de detalle sobre la adaptación constructiva de este concepto. Javier Gomá, el filósofo Javier Gomá, ha escrito mucho y muy bien sobre la necesidad de articular un nuevo sistema de valores en medio de todo este cambio cultural y de hacerlo además mediante aquello en lo que, de modo muy expresivo, está fracasando esa calificada de nueva izquierda, la ejemplaridad personal, una ejemplaridad que Gomá encomienda a todos los servidores públicos, a todos los empleados públicos y que estoy seguro y estoy convencido que los partidos políticos tenemos que poner en el mascarón de proa de toda nuestra actividad. Y ese sistema de valores, esos valores de ejemplaridad, son los que hacen del Partido Popular un potencial espacio de encuentro para todos los españoles. Dice Miguel Ignatieff que en una época de fragmentación social en la que cada vez estamos más aislados unos de otros, un partido político es un lugar en el que los desconocidos se reúnen para defender aquello que comparten y luchar por una causa común. Pues bien,
esos valores compartidos son los que, en mi opinión, el reformismo del Partido Popular tiene que identificar claramente. ¿Cuáles son esos valores frente a la arremetida de los proyectos de ruptura, tanto de la izquierda como de los nacionalismos excluyentes? Pues yo creo que los mismos que gobernaron el proceso de cambio en 1978. La seguridad, la estabilidad, los derechos individuales, las libertades públicas y privadas y la igualdad de oportunidades. Principios e ideas que, en mi opinión, comparten una gran mayoría de los españoles. ¿Cuál es la tarea, por lo tanto, que tenemos por delante? Pues fundamentalmente ser capaces de encontrar un lenguaje cercano que conecte con esa sensibilidad social, de modo que esas mayorías silenciosas o así calificadas dejen de serlo y reconozcan esa voz propia dentro del discurso del Partido Popular. Reencontrarnos con la sociedad española, yo creo de verdad que tiene que ser relativamente fácil, por la sencilla razón de que hablamos el mismo idioma, queremos lo mismo y rechazamos con firmeza la vía improductiva y traumática de la ruptura. Seguro que hay otros aspectos más sobre los que tenemos que reflexionar. ¿Cuál es, por ejemplo, nuestra relación con lo público? Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de esos servicios públicos que cada vez que gobernamos, en los ayuntamientos, en las comunidades o en el Estado, llevamos a unos niveles de excelencia que nadie más es capaz de garantizar, aunque algunos se intenten apropiar de la titularidad de la defensa de lo público. Porque en España el Partido Popular ha sido capaz de salvaguardar el estado del bienestar y la cartera de los principales servicios públicos. Yo, como administrador civil del Estado, como decía hace poco, desde hace 30 años, no puedo dejar de constatar este hecho. Y aunque es verdad que son necesarias las mejoras, yo creo que los ciudadanos sienten como un patrimonio personal, como una gran realización propia, los servicios públicos, la enseñanza, la sanidad, las pensiones, y nosotros tenemos que ser capaces de encontrarnos con todos los ciudadanos en ese sentimiento de orgullo sobre lo público y sobre los servicios públicos. Cuando veo ahora a la recientemente elegida alcaldesa de Madrid viajando en metro y haciendo de ello una seña de identidad política, yo me pregunto, ¿y quién ha hecho ese metro? ¿Quién ha construido ese metro y quién lo ha convertido en uno de los mejores del mundo? No lo ha hecho la izquierda, lo ha hecho los gobiernos del Partido Popular. Y eso no significa y no puede significar que queramos un Estado elefantiásico o que demos la espalda en absoluto a la sociedad civil, que ciertamente es la que mueve un país, la que lo hace crecer y la que crea empleo. Pero sí tenemos que pensar si hemos acertado al mantener un cierto discurso con recelo ante lo público cuando, como digo una vez más, nadie lo gestiona mejor que nosotros. Público y privado son necesariamente dos esferas que tienen que colaborar, desempeñando cada uno su papel porque atienden ciertamente a funciones diferentes. Allí donde no llega la iniciativa privada, porque quizás un determinado servicio no es rentable, ha de llegar la iniciativa pública, no mediante el derroche o la ineficiencia, nunca, sino con la eficacia que las políticas reformistas saben infundirle. Estas reformas que ha abordado y que ha cometido el Partido Popular para hacer más eficaces las administraciones públicas, para adecuar su tamaño a lo idóneo, no tienen parangón en la historia reciente de España. Algunas de ellas, ciertamente, es particularmente compleja, como las reformas en la justicia, sin que eso nos lleve ni mucho menos a perder las reformas, nos lleven a perder la cercanía con el ciudadano, porque estamos trabajando en lo que a mí me gusta calificar como una justicia de las personas, no por tanto una abstracción remota o conceptual o teórica o propia de personas del mundo del derecho alejados de lo cotidiano, en absoluto, sino entendiendo la justicia de las personas como un servicio público que beneficia tanto a un agricultor que trabaja en el campo y que necesita una mayor protección de sus propiedades, como a un profesional liberal que quiere emplear los medios telemáticos para dirigirse a la administración pública, como lo hace cotidianamente en sus relaciones personales o profesionales, o a los propios profesionales que cada día protagonizan la justicia en España, los jueces,
los fiscales, los abogados, los secretarios judiciales, que yo estoy convencido que están dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos para impulsar una justicia próxima, una justicia eficaz, una justicia amigable, que pueda tener el mismo sello de calidad que hoy tiene legítimamente conseguido la sanidad o las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y esta justicia de las personas pone el acento, porque no puede ser de otra manera, en la protección de los más necesitados, en las víctimas del delito, respecto de los cuales hemos aprobado en el Parlamento un estatuto que recoge los derechos de la víctima y que es absolutamente pionero en toda Europa. Como también nos orientamos y tenemos la máxima sensibilidad hacia las víctimas de la violencia de género, hacia las personas con discapacidad, hacia los creadores de propiedad intelectual, hacia los menores, los extranjeros, las minorías y muchos colectivos que a partir de hoy, día 1 de julio en que entra en vigor el nuevo Código Penal, están mucho mejor protegidos, están mucho mejor garantizados sus derechos de lo que era anteriormente, y además un nuevo Código Penal que incorpora una institución tan necesaria, tan razonable, tan constitucional y tan de corte europeo como es la prisión permanente revisable, que va a permitir que se pueda evaluar que los condenados por los delitos más graves, más execrables, no vuelvan a la sociedad por el mero hecho del transcurso del tiempo de su condena, sino que también deba evaluarse si se ha producido la rehabilitación del condenado. Algo tan razonable y tan lógico como esto, que formaba parte de nuestro programa electoral en el año 2011, hoy es una realidad. El 75% de los ciudadanos lo apoya expresamente y, paradójicamente, algunos anuncian un recurso de inconstitucionalidad contra una medida de estas características. A veces el colectivo afectado por ese concepto de la justicia de las personas puede ser, por ejemplo, tan amplio como el conjunto de los ciudadanos, como hacemos, por ejemplo, en el caso del nuevo baremo que va a regular las indemnizaciones con ocasión de los accidentes de circulación, donde hemos conseguido, mediante una labor de diálogo y de concertación, que las asociaciones de víctimas y que la patronal del seguro se sentasen a hablar y alcanzasen un acuerdo provechoso, un acuerdo magnífico que, por ejemplo, va a generar un resultado práctico y concreto por el cual se elevan notablemente las indemnizaciones para todos aquellos que sufran la desgracia de tener un accidente de tráfico que genere lesiones personales o lesiones en su integridad física. Pero más allá de que uno u otro grupo, y os puedo asegurar que las reformas que estamos haciendo, la de hoy del Código Penal, tiene 250 artículos del Código Penal que afecta a multiplicidad de colectivos a los que ya me he referido. Como digo, más allá de que uno u otro grupo concreto de personas resulten beneficiadas por la reforma de la justicia, yo creo que nuestra reforma que estamos abordando, como tantas veces en materia de justicia en este caso, requiere medidas para el buen funcionamiento del sistema en su conjunto, no ya para uno u otro colectivos. Y a ese fin se orientan buena parte de las reformas que estamos llevando a cabo con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial o con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar y flexibilizar nuestro sistema de justicia civil, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incorpora asuntos tan importantes como la simplificación de los plazos, como la supresión de las macrocausas, como el fortalecimiento del investigado, antes hasta hoy denominado imputado, y que va a generar todo un cómputo de derechos que va a garantizar el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo, que hoy ciertamente no están suficientemente garantizados, y todo ello en un contexto también de mejora de la gestión pública mediante la incorporación de las nuevas tecnologías, de manera que hemos asumido el compromiso de que a partir del próximo 1 de enero de 2016 ese proyecto inacabable de la incorporación de las tecnologías a la justicia va a ser un mandato legal, no va a ser ya más un proyecto o un deseo voluntarista, sino una obligación que todos los profesionales del derecho se comuniquen a través de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, incorporemos en la Administración de Justicia algo que ya es realidad hoy, pues en nuestra Administración tributaria, en nuestra Administración de la Seguridad Social y en tantos servicios municipales y autonómicos que prestan los gobiernos del Partido Popular.
Bien, son muchas las reformas y no pretendo alargarme mucho más en esta intervención, sobre todo por dejar tiempo también al debate, a las preguntas, a las aclaraciones, pero también no quiero dejar de mencionar un asunto que me parece relevante porque afecta a la calidad de nuestra democracia, relevante porque afecta a nuestro compromiso por la regeneración democrática y en la lucha contra la corrupción, porque también ahí hemos abordado reformas como no se habían producido en el pasado. El nuevo sistema de financiación de partidos políticos, la ley de transparencia, el estatuto del alto cargo, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar los procesos, el nuevo código penal que tipifica como delito la financiación ilegal, las nuevas penas de inhabilitación para quien cometa delitos asociados con la corrupción política y tantas medidas que nos hacen sentirnos satisfechos con la reacción que desde el Gobierno del Partido Popular se ha llevado a cabo para impedir que en el futuro puedan cometerse acciones que a todos nos llenan también de vergüenza y que nos llenan también de reprobación. Pero yo creo que tenemos que decir muy alto y muy claro que son casos aislados, que el funcionamiento de las instituciones permite su investigación y su condena y que la reacción desde el punto de vista legislativo del fortalecimiento del Estado de Derecho nos permite con toda legitimidad poderle decirles a los ciudadanos que este es el Gobierno que más ha hecho por la lucha contra la corrupción y por impedir y por achicar los espacios para que en el futuro puedan cometerse algunas actuaciones como las que hemos conocido en los tiempos remotos. Bien, frente a esta acción de Gobierno que he intentado describir de manera muy sucinta y rápidamente, que refuerza claramente la seguridad jurídica para los ciudadanos, para las empresas, para aquellos precisamente que crean empleo, que fomentan la seguridad jurídica y la atracción de inversión. Yo me pregunto qué es lo que hacen otros, qué es lo que aportan nuestros adversarios, qué idea de la seguridad jurídica y de la convivencia tienen, por ejemplo, las alcaldesas que dicen que las leyes se pueden desobedecer si no les gusta o que animan a las fuerzas y cuerpos de seguridad a su cargo a inhibirse en procedimientos en los que se les puede requerir para hacer cumplir una sentencia judicial después de un proceso propio de un Estado de Derecho, o que juegan con el futuro de inversiones de las que dependen miles de puestos de trabajo, o que no terminan de desautorizar y de expulsar a concejales que banalizan o que trivializan el holocausto o que permiten la humillación de las víctimas del terrorismo o de las víctimas del delito. Hace algunos años, cuando ya estos fenómenos empezaban lamentablemente a despuntar, Valentí Puig nos advertía desde un libro que se llamaba Moderantismos. Decía allí Valentí Puig que lo que puede estar ocurriendo, decía, es una crisis del sistema democrático, lo cual no es otra cosa que un indicio. Mucho peor, decía Valentí Puig, sería que los nuevos populismos y el abstencionismo finiquitasen lo representativo de la democracia para consolidar las formas de la demagogia. Hay pocas alternativas, decía. Si hay democracia de opinión y la democracia participativa significa reemplazar el uso político de la razón por los impulsos emotivos y por la sentimentalidad del instante, todos saldremos perdiendo. Sería un arreglo, decía, como digo, Valentí Puig, sería un arreglo de escasa solidez sustituir lo que entendemos como democracia por una soberanía de la efervescencia. Bien, esta efervescencia que a estas horas amenaza, por ejemplo, la viabilidad de Grecia como Estado solvente, y que en España el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy tiene la responsabilidad de contener mediante una opción de un Gobierno riguroso, de un Gobierno empático, un Gobierno acorde con las necesidades reales de los ciudadanos, necesidades de seguridad, necesidades de progreso, porque yo estoy convencido que estas necesidades de progreso, de seguridad, de bienestar, de estabilidad, como he venido manifestando desde el principio de esta intervención, no se alcanzan nunca. Nunca se alcanzan por el callejón sin salida que significan los procesos de ruptura, sino más bien por la ancha avenida que son los procesos de la reforma. Muchas gracias a todos por vuestra atención y quedo a vuestra disposición.